Dios es un Dios de oportunidades. Pedro acababa de desobedecer, acababa de negar a Jesús 3 veces. ¿Se recuerdan? Y Jesucristo vino y le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y apacienta mis ovejas. O sea, obedéceme, sírveme, te estoy dando otra oportunidad. Quizás aquí le estoy hablando a algunas personas que después de este sermón digan: no, pues yo no lo amo porque he desobedecido aquí, he desobedecido allá. Escúchame, el Dios que te estoy predicando es un Dios de 70 veces 7 oportunidades al día. 70 veces por 7. Si tú fallaste, Él te da la oportunidad a que lo vuelvas a amar. Y este es un buen tiempo, el principio de este año nuevo. Dios te está dando la oportunidad para que si cometiste errores, no lo amaste como debías de haberlo amado el año pasado, en este año puedas hacerlo y amarlo en espíritu, alma, mente, corazón y todo lo que tú eres. ¿Qué les parece? Nos vamos a ir a Mateo capítulo 22, un texto muy conocido. Mateo 22:34. La serie que hemos estado trayendo le llamamos las resoluciones de Dios para mi vida en este año. ¿Se recuerdan? Las resoluciones de Dios para mi vida en este año. Y la primera resolución que dijimos que Dios quiere para nosotros no es que vayamos al gimnasio, aunque no tiene nada de malo con ir al gimnasio y comer bien para enflacar, etcétera, etcétera. Pero dijimos que la resolución número 1 de Dios para nuestra vida es buscar su reino. ¿Y qué significa eso? Para los que no tienen a Cristo es buscar la salvación. Porque nadie puede entrar a ese reino sin nacer de nuevo. ¿Lo estamos entendiendo? Y la segunda resolución la tocamos brevemente la semana pasada. ¿Cuál es la segunda resolución o el segundo propósito de Dios para nuestra vida? Dijimos: ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y solamente toqué el tema así. El que no lo escuchó puede meterse a nuestra página de YouTube en Pastor Rubén Olasco, y ahí usted puede escuchar la enseñanza otra vez. Solamente toqué un poquito acerca de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Yo pienso que después voy a hacer una serie para hablar solamente del Espíritu Santo, de los dones, de si debe de hablar uno en lenguas en la iglesia o debe de callar uno, si todos hablan en lenguas o no, cuáles son las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Pero es mucha información y no la podemos dar en un solo tema. Pero nos llevamos la semana pasada lo más importante: buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Por ahí andan algunos predicadores, les dije la semana pasada, que nos andan queriendo vender la idea de que ya no se necesita la llenura del Espíritu Santo, que lo único es venir a Cristo y pedirle que venga a tu corazón. Esa es una mentira, mentira y mentira, con M mayúscula. Necesitamos ser salvos y ese es el primer encuentro con el Espíritu Santo. Pero después dice que tenemos que buscar también la llenura del Espíritu Santo. Ya se los expliqué con el vaso, ¿se recuerdan? Lo que significa. Ok, vamos a entrar a nuestra tercera resolución. ¿Cuál es la tercera resolución de Dios para nuestra vida? Número 1, buscar el reino. Número 2, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y número 3, amar a Dios sobre todas las cosas. Digan conmigo: amar a Dios. Esa sería una buena resolución. Fíjese lo que dice Mateo 22:34. ¿Lo tienen todos?
Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, fíjese, interpretaba la Biblia, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y fíjese la respuesta de Jesús en el versículo 37. Dice, Jesús le dijo, y ahí está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y miren el versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Repita conmigo el versículo 38 a las 3. 1, 2, 3. Este es el número 1 y grande mandamiento. Sin duda alguna que los versículos que acabamos de leer nos hablan de una de las prioridades de Dios para nuestra vida en este año nuevo. ¿Por qué digo esto? Vea conmigo una vez más el versículo 38. Dice, este es ¿el qué? El primero. Aquí está hablando de prioridades dentro de la vida del cristiano. Así como el reino, dice, busca ¿qué? Primeramente, es la misma palabra que se usa. Entonces, no cabe ni la menor duda de que este es uno de los propósitos de Dios y según sus palabras, el principal, amar a Dios. ¿Ok? Entonces, la resolución número 3 para nuestra vida es amar a Dios. Dile que está a tu lado, no hay de otra, hay que amar a Dios. No hay de otra, hay que amar a Dios. Ahora, está muy bien que ya entendimos, ok, la resolución de Dios para mi vida es que ame a Dios. Pero, ¿qué significa amar a Dios? Ese es el meollo del asunto. Eso es lo importante. ¿Qué significa amar a Dios? Bueno, te lo voy a explicar así facilito para que lo entiendas bien. Hasta un niño lo puede entender. ¿Qué significa? Porque podemos decir, ok, pues ya me voy a mi casa y la resolución de Dios para mí es amarlo a Él. Pero en términos prácticos, ¿qué significa eso de amar a Dios? Número 1, amar a Dios significa compromiso. Hay muchas personas que dicen, yo sirvo a Dios, pero no por compromiso, sino por amor. Eso está mal dicho, porque no hay amor sin compromiso. Le doy un ejemplo. Si un muchacho dice que ama a su novia, pero no se quiere casar con ella, le pregunto, ¿eso es amor? ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Solo quieren los beneficios de acostarse con ella sexualmente, pero sin el compromiso de casarse, de comprarle una casa, un apartamento y ser responsable con ella y con los hijos. Por eso, muchacha que me estás escuchando, si tienes por ahí un noviecillo, bigotón o lampiño como yo, escúchame bien y te dice que te ama, que te quiere, dile, demuéstramelo. Pues ¿cómo? Casándote conmigo. Si se asusta y no quiere casarse quiere decir que no te ama. Pero si se quiere casar contigo, eso quiere decir que sí te ama porque tiene compromiso. ¿Sí me están entendiendo? Es que muchachas, tengan mucho cuidado con aquellos gavilanes que solamente quieren todo pero no quieren casarse. Eso no es amor porque no hay compromiso. Bueno, lo mismo aplica con Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan 14:15.
¿Ya lo tienen todos? Fíjese lo que dice la Biblia ahí. Si me amáis, ¿qué? Compromiso, obediencia. Déjenme leérselo otra vez. Si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, mi palabra. ¿Sí lo vieron? Entonces, el instrumento para medir cuánto amamos a Dios es el compromiso que tenemos a su palabra y al evangelio de Jesucristo. Entonces, basado en lo que acabamos de leer, palabras no del pastor, sino del Señor Jesucristo, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? ¿Cuántos, otra vez, una segunda oportunidad, cuántos de ustedes aman a Dios? Bueno, si nos vamos a cualquier lugar, a la calle, a otra iglesia, pues la mayor parte de las personas va a contestar amén. Eso significa que sí aman a Dios, ¿verdad? Pero recuérdese que el instrumento para darnos cuenta si de veras amamos a Dios o no, no es que contestemos, porque de lengua me como 5 tacos. ¿Sí me entendieron? No nomás es decir, sí, yo amo a Dios. Es bien fácil decir que amamos a Dios, pero Jesucristo aquí nos dice, si de veras me amas, me lo vas a demostrar guardando, ¿qué? Mis mandamientos. Entonces la pregunta ya no es tanto si amamos a Dios, sino cuánto amamos a Dios. Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo amo a Dios. Entonces yo te pregunto, entonces ¿por qué no te bautizas? Porque el bautismo, si bien el bautismo en agua no te salva, eso ya lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Quién es el que te salva? Jesucristo, su sangre preciosa, ¿verdad? Aparte de la obra que Él hizo en la cruz, nada ni nadie puede hacer absolutamente nada para traer salvación a nuestras vidas. Solamente Cristo y su sacrificio. Pero entonces, ¿por qué cuando nosotros venimos a Cristo nos tenemos que bautizar? Porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al bautizarnos, estamos obedeciendo su palabra. Y al obedecer su palabra, le estamos demostrando a Él y a las personas a nuestro alrededor que le amamos a Él. Entonces, tú que dices que eres cristiano, ya tienes 2, 3 años y no te has querido bautizar porque todavía no estoy listo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? No me digas que amas a Dios. Tú con tu boca dices que amas a Dios. Pero aquí no estamos con lo que decimos, sino con lo que es. Aquí dice, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Digan amén si me están entendiendo. Así de sencillito. Tú dices, sí, yo amo a Dios. Entonces, ¿por qué eres tan inconstante a la iglesia? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque también es otro mandamiento de Dios, ¿sí o no? No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Qué es el único versículo, pastor? ¿Y cuántos más quieres? ¿Que no es suficiente una sola vez que Dios nos diga que hagamos una cosa para hacerla? Y ahorita hay un montón de personas, escúchame bien, yo no estoy hablando de los que no han venido por lo del COVID y eso. Yo estoy hablando de personas de antes del COVID que dicen, mira, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero desde mi casa. Porque con los hermanitos hipócritas no quiero nada. Mejor en mi casa ya solito yo y Dios. Se escucha muy bonito, pero según la palabra, aunque tú digas que eres muy cristiano y que amas mucho a Dios, si eres de los cristianos que no crees en congregarte en una iglesia como esta u otras donde se predica Jesucristo, según la Biblia, tú no amas a Dios.
Y normalmente estas son personas que han quedado dañados psicológicamente. Cuando digo psicológicamente estoy hablando del alma, el psyche. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me dijeron? Etcétera, etcétera. Entonces, no, tienes que buscar el proceso de sanar y obedecer el mandamiento de Dios. Eso de la iglesia es muy interesante. Hay personas que me han preguntado, pastor, ¿está bien que yo vaya a mi iglesia, pero pueda visitar otra iglesia cada domingo, estar en 2 iglesias? Pudieras hacerlo, pero Jesucristo dijo, uno no puede servir a 2 señores, porque le vas a quedar bien a uno y le vas a quedar mal a otro. Tienes que definirte bien, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Jesucristo aquí nos está diciendo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces, si tú dices que amas a Dios, pero estás en adulterio, estás en fornicación, todavía no te casas con la mujer que tienes allá, porque hay muchos que dicen, yo amo a Dios, pero con el matrimonio no me meto porque el matrimonio es solamente un papelito. Ah, sí, un papelito, Chucho. ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? ¿De limón? ¿De tamarindo? ¿Ah? No es ningún papelito. Es una orden de aquel que diseñó el matrimonio. Y si tú todavía estás viviendo en unión libre, que eso es adulterio o es fornicación, pues eso es señal de que no amas a Dios. Espero que la palabra nos esté hablando, hermanos, porque no es algo que yo estoy inventando, es lo que la palabra de Dios, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces ahí tienes un montón de personas, no afuera, sino dentro de la iglesia, que dicen que aman a Dios, pero no pueden ver ni en pintura a su hermano en Cristo, o su hermano en carne también. Cuando la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, apúntalo, versículo 20, que si tú dices que amas a Dios, pero odias o aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Sí lo han leído? Así de fácil. Entonces hay un montón de hermanos que dicen, yo amo a Dios, pero estás bien peleado con tu hermano. Y ya no nomás el hermano de la iglesia, sino con tu hermano, con tu hermana de carne y hueso. Y todavía te atreves a, amén, pastor, yo amo a Dios. No lo amas a Dios, eres un mentiroso, eres una mentirosa, según lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Yo lo perdono, pero cuando sea el tiempo de Dios. Ese es un cliché de los cristianos, que cuando sea el tiempo de Dios, hoy es el día de salvación. ¿Para qué quieres esperar para otro día? Hoy es el día de perdonar, hoy es el día de abrazar, hoy es el día de decir I love you, hoy es el día de decir perdóname, discúlpame, hoy. Pero es que no lo siento, pastor, es que esto no es de sentir. ¿Quién te dijo que el evangelio es de sentir o no sentir? Gracias a Dios cuando sentimos la presencia de Dios. Gracias, y nos estruja, nos toca el alma. Gracias a Dios, yo no estoy en contra de eso. Pero si un día vienes a la iglesia y no sientes nada, eso significa que Dios no estuvo aquí. No, porque dice que el evangelio es por fe y por creer, no por sentir. Ahora, yo no estoy en contra de las emociones. Para eso aquí dice que tenemos que amarlo con todas nuestras emociones, ¿sí o no? Pero no dejar que las emociones nos controlen a nosotros. Antes sí nos controlaban cuando no teníamos a Cristo. De cualquier cosa nos enojábamos y todo. Es que no me nace, pastor. Si tú eres de los que dices, no perdono a mi hermano, a mi hermana, porque no me nace, ahí te la vas a pasar toda la vida, hasta que Cristo venga o hasta que te mueras en esta tierra, y nunca te vas a reconciliar con esas personas, nunca vas a amar, nunca vas a perdonar, porque esto no es cuando lo sientas, nunca lo vas a sentir, mijita, mijito. Primero, en obediencia a la palabra de Dios, tienes que obedecer, tienes que reconciliarte, y después te vienen las emociones. Y no se va a sentir bonito cuando perdones a una persona, y más si te habló de ti o si te hizo algo, pues se te va a hacer difícil,
Pero Señor, yo te amo y a pesar de lo que siento en mi corazón, yo quiero perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi tío, a mi hermano en Cristo, porque yo no quiero estar mal contigo. Es mentira que estés bien con Dios cuando no te la puedes llevar bien con tu familia, con las personas que están ahí a tu alrededor, con tu esposa, Es mentira, no estás bien con Dios, porque cuando tú estás bien con Dios, es imposible que no te la lleves bien con los demás, con tus hijos. Es imposible. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas, situaciones difíciles, pero siempre vas a practicar lo que Jesucristo dijo: si alguien peca contra ti 70 veces 7 al día, 70 veces 7 al día, ¿cuánto es eso? 490 times, ¿verdad? 490 veces al día, perdona a esa persona. Entonces ya entendimos, hermanos, lo que significa amar a Dios. Voy a hacer la pregunta otra vez: ¿cuántos de aquí aman a Dios? Bueno, eso ya está en ustedes y su conciencia. Si no te la llevas bien con el vecino, con alguien, no me digas que amas a Dios. No digas amén. Ahora sí, calladitos, calladitos. ¿Cómo es posible? Yo quiero seguir al otro punto, pero ay, Dios mío. Bueno, ya vamos a dejar ese punto a un lado. Entonces, fíjese lo que sigue diciendo en Juan 14. ¿Dónde le habíamos dicho? 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero vaya al 21 del mismo capítulo. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es. ¿Está claro? Y el que me ama, fíjese las recompensas, será amado por mi Padre. No que el Padre no te ama. O sea, vas a experimentar el amor de Dios. Te vas a dejar amar por Dios. Hay gente que no se deja amar por Dios. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Tremendo, ¿no? Y ahora vea lo que dice el versículo 23. Respondió Jesús, ¿sí están ahí conmigo? Y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos. Mire, cuando Jesús repite la misma cosa, ¿cuántas veces lo repitió aquí? ¿Cuántas veces? ¿Sí se dieron cuenta? Que en el mismo capítulo 3 veces nos dijo que si en verdad le amamos, tenemos que obedecer, tenemos que tener compromiso. ¿Sí se fijó? Cuando el Señor Jesús te repite la misma cosa 3 veces, lo hace, número uno, porque el Señor sabía que como personas somos muy duros para entender lo que nos acaba de decir. No es nomás de decir te amo, Señor, demuéstramelo con hechos, obedeciendo mi palabra. Y número dos, cuando Cristo te dice 3 veces la misma cosa, es que el asunto no es importante, es urgente. No es importante, ¿sabes la diferencia entre la importancia y la urgencia? Es urgente que atendamos a la voz de Dios y que dejemos nuestros caminos antiguos. Y si no estamos bien con alguien, con otra persona, despertemos. Y si tu esposo o tu esposa no se anima a cachetearte, tú mismo cachetearte. Despierta, Rubén, ¿qué estás haciendo? Bueno, eso es lo que significa amar a Dios: compromiso, obediencia, obedecer, servir a Dios. Note que entonces que Dios quiere que le sirvamos, pero no quiere que le sirva. Dios no quiere, escucha, Dios no quiere que le sirvas por temor, porque hay personas que vienen a la iglesia, sirven a Dios, pero por temor. Y no es bueno servir a Dios por temor. Cuando la Biblia dice
que ¿cómo dice el texto? El temor a Jehová es que el principio de la sabiduría. Ahí no está hablando de un temor de, ay, qué miedo. No, no. Allí no está hablando de cruz, 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 nada de eso, de miedo, no. Está hablando de respeto a Dios. Respeto y honra a Dios. Dios no quiere que le sirvamos ni por temor, ni por conveniencia, que porque si Dios me hace un favorcito, que si Dios me hace esto. Dios quiere que le sirvamos por amor. Por amor. ¿Está bien? Es como mi esposa. Mi esposa, gracias a Dios que me tocó una esposa muy trabajadora. Pues yo creo que todas las de Zacatecas son así, ¿verdad? Sí, señor. La hermana Juanita, no, pues usted es de Zacatecas, pues. Pero ella plancha, ella hace comida, ella hace quehacer, ella lava los baños. Ella sabe que todo el tiempo se la pasa trabajando. Como su nombre, Marta, trabajando todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Yo estoy bien seguro que ella lo hace por amor a mí y a nuestros hijos. A mí no me gustaría que ella lo hiciera por compromiso, sí, compromiso es amor, ¿verdad? Que lo hiciera por temor o por a la fuerza, porque a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, bueno, iba a decir algo, pero ya no lo digo. Voy a seguir adelante. Entonces, en primer lugar, amar a Dios significa obediencia, compromiso. En segundo lugar, amar a Dios significa darle el lugar que Él se merece en tu vida. ¿Y cuál es el lugar que Dios se merece en tu vida? Él se merece el primer lugar en tu vida. Apunte Zacarías 14:9, donde se nos dice que Jehová será el rey de la tierra y en aquel día será uno y uno será su nombre. Number one, número uno. Pero vamos a ver este segundo punto en Mateo 10:34. Darle a Él su lugar. Su lugar es amarlo a Él más que a cualquier persona y que a cualquier cosa. Ya les he enseñado yo el orden de prioridades, ¿no? Según la Biblia. En primer lugar es ¿quién? ¿Quién es en primer lugar? Dios. En segundo lugar, ¿quién? La familia. Está Dios y después tu esposo, tu esposa. En tercer lugar, tus hijos, ¿verdad? Hay mujeres que está al revés. Primero están sus hijos y después el esposo. No debe de ser así. Mujeres, en primer lugar, mujer que me está escuchando, el primer lugar en tu vida, aparte de Dios, después de Dios, tiene que ser tu esposo y después tus hijos. Y ya en cuarto lugar está el trabajo, la escuela, lo que sea. Pero Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Bueno, teniendo eso en mente, leamos Mateo 10:34. ¿Lo tienen todos? Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hay muchas sectas y muchas personas que malinterpretan estos versículos. Aquí no está hablando y dicen, mire, la paz interna es una cosa. La paz con Dios es una cosa y la paz con las demás personas es otra. Pablo dice que busquemos la paz con los que se dejen, pero con los que no, pues hay casos donde no se va a poder tener paz con personas. Pero aquí el contexto es el evangelio. Por el evangelio muchas veces no va a haber paz con las demás personas. Usted sabe de los pleitos que se arman cuando alguien se convierte en cristiano. Yo escuché la otra vez de un joven
rico, su papá millonario, ¿verdad? Se vino a Cristo, se convirtió a Cristo, ¿y qué pasó? El papá lo desheredó, le dijo que no le iba a heredar nada porque cambió de religión, aunque no había cambiado de religión. A eso se refiere este versículo. Versículo 35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahí está, pastor, por eso no me la llevo bien con mi suegra. No, no te la llevas bien con la suegra porque eres un carnal, una carnala. No, según la Biblia tenemos que amar. Escucha, esposas a los esposos, esposos a los esposas, a los hijos. Tenemos que amar a la familia. Pero aquí está hablando una vez más en el contexto del evangelio. No todo el tiempo vas a tener paz cuando te conviertes a Cristo. Van a venir problemas de la familia. Yo en mi caso ya no he tenido ese problema porque yo soy ya de tercera generación cristiano. Pero los que apenas se han convertido a Cristo le batallan porque ¿cómo que te cambiaste de religión? ¿Cómo que ya te hiciste aleluya? Y que ya te lavaron el coco, aunque sí nos lo lavan, ¿no? Porque lo traemos bien sucio antes de venir a Cristo, ¿no? Y a eso es lo que se está refiriendo aquí. Hay papás, yo escuché el testimonio de un muchacho que se convirtió y cuando le dijo a su mamá, ¿sabe lo que hizo la mamá? Ay, hijo, te felicito porque te hiciste cristiano. Ay, qué inteligente que veniste a Cristo. No, pa. Unas cachetadas guajoloteras. A eso se refiere este versículo. El versículo 36 lo mismo dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero note lo que dice el 37. Es donde nos ocupa en esta mañana. ¿Ya lo tiene? Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí. Ahí Dios quiere ocupar el primer lugar. Antes de tu esposa, esposito que me estás escuchando, antes de tus hijos, antes de cualquier persona, el amor de tu vida debe de ser Cristo. Aquí dice, una vez más, 37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿escuchaste, papá? Que muchas veces idolatras a tus hijos. Es por eso que Dios probó a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham lo demostró al padre que lo amaba más a él que a Isaac. Entonces dice: el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, ¿sí se fijó en el versículo 37 lo que dice? Que antes que papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, tías, hijos, hijas, esposo, esposas, suegros, suegras, el primer lugar lo tiene que llevar Dios. ¿Cuántos están siguiendo ese mandamiento ya? ¿Seguros? Otra vez, todo mundo dice amén, pero vamos a hacer la prueba. ¿Cuántas personas faltan a la iglesia y cuando les pregunto, oye, ¿y por qué no viniste a la iglesia? Es que mi tío que tenía 3 años que no lo veía, de repente llegó a la casa el domingo a las 8 de la mañana. Es que mi papá se le ocurrió venir el domingo y por eso no viniste a la iglesia. Yo no te estoy reprochando nada. Solamente te estoy leyendo la Biblia. Si tú eres una persona que no has venido o no vienes a la iglesia porque un familiar o un amigo viene a visitarte, eso demuestra que todavía no amas a Dios más que a todas estas personas, que no le estás dando el lugar que Dios
se merece. Pero ¿qué hago, pastor? ¿Quiere que sea mal educado? Es que llegaron y ¿qué puedo hacer? Haz lo que yo hago. Cuando vienen familiares, personas, ¿sabes qué? Tío, tía, primo, prima, quien sea, yo los domingos voy a la iglesia. Me voy a ir de las 10 a las 12 dependiendo de cuánto predique el pastor, porque a veces se tarda mucho, a veces, ¿verdad que sí? Entonces, te invito, primo, ¿quieres venir a la iglesia conmigo? No, pues es que yo soy católico. Ah, mucho gusto, yo soy cristiano. Entonces, ¿quiere venir, primo? Usted es más que bienvenido para venir. No, bueno, primo, entonces espéreme aquí. Mire, aquí está el refrigerador, aquí está la comida, aquí está esto, aquí está el sillón, aquí está la televisión, aquí está el perrito, el gatito. Esta es su casa, primito. Quédese, yo le prometo que en 2 horas regreso. Pero pues mejor lo invito a que se venga conmigo, primito. ¿Sí? Esa es la actitud que debemos de tener. No que pues vino y ya por eso no fui a la iglesia. Con eso demuestras que Dios no tiene el primer lugar en tu vida. Calladitos, calladitos. Porque ¿qué es lo que está diciendo aquí? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? Queda la esposa que no viene a la iglesia porque su esposo no la deja venir. ¿Qué piensa usted de eso? Hay 2 extremos aquí. Hay personas que cuando escuchan que un esposo no es cristiano y no quiere dejar a su esposa venir a la iglesia, divórciate de ese diablo y no, tampoco. ¿Qué nos dice Pedro? Que debemos de convertir a nuestros esposos con nuestra conducta. Entonces, ¿qué debemos de hacer, pastor? Acuérdate que hay que darle el primer lugar a Dios todo el tiempo. Pero las mujeres no se hagan. Ustedes saben cómo sacarle cosas a los esposos, ¿sí o no? Y no es con gritos, y no es con ¿cómo se dice? Ni en inglés ni en español, tantrum, ¿sí? Ni es con berrinche, ni nada de eso que le va a sacar algo a tu esposo. Es portándote bien con él, es acariciándolo, tú sabes lo que tienes que hacer. No lo digo aquí porque me da vergüenza detrás del púlpito y después me acusan de que hablo de cosas sexuales aquí. Cuando la Biblia nos habla de relaciones sexuales, ¿sabe qué tanto? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues tú sabes qué hacer, mujer. Entonces, ¿cuál es mi consejo para la mujer que su esposo no lo quiere dejar venir a la iglesia? No digas, yo voy a ir a la iglesia porque primero hay que obedecer a Dios. No. Esposito, mira, te voy a dejar tu comida favorita, te voy a planchar tu ropa, mira, la casa te la dejé bien limpia, ahí te dejé todo listo para cuando te bañes, y yo te prometo que voy a regresar bien rápido. La mayor parte del tiempo los esposos acceden. Ya si no, después de que trates de una y otra manera, esposito mío, ya le traté de una y de otra manera, y la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así es que enójate, ahí te dejé tu lonche, ahí te planché la ropa, te atendí, no fui responsable, me voy a la iglesia. Y si hace berrinche, que haga. Y yo he conocido muchas mujeres que tratan ese asunto de esa manera, y sus esposos tarde que temprano vienen a Cristo. Pero las que le siguen el juego, hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que mi esposo no quiso venir y me quedé en la casa con él. Ahí la llorona se los va a llevar a los dos. Entonces, la pregunta es esta, ya casi para terminar, hermanos. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a tus seres queridos? Entonces, ¿por qué hay tantas personas que dicen, si se muere mi esposo, si se muriera mi esposo, yo no sé qué haría si se muriera mi esposo? ¿Cómo que no sabes qué harías? ¿Seguirías sirviendo a Cristo? ¿Seguirías sirviendo a Dios? O personas cuando alguien se muere, y no lo digo con falta de respeto, lo digo a mí se me han muerto personas, pero personas que dicen, nadie en este mundo podrá llenar el vacío que dejó mi esposa, o que dejó mi papá, o que dejó mi hijo. No importa quién sea, estás mal, porque hay alguien, dice la Biblia, que lo llena todo. ¿Y ese quién es?
Jesucristo. Hay personas, escúchame bien, que ya van más de 20 años que se les murió su papá, su mamá, o su hijo, o su hermano, o alguien, y dicen que son cristianos, y hasta la fecha no lo pueden superar. A mí me ha tocado que le hablas a la persona de su papá o su mamá que se murió. ¡Oh! No me hable de eso, pastor, que no lo puedo resistir. Eso es evidencia, escúchame bien, número uno, de que tu corazón no ha sanado. ¿Qué acaso la Biblia no nos da esa promesa? Las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo, en el ¿cómo se llama en el monte de las bienaventuranzas, o como el sermón del monte, que nos dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Serán sanados de su herida cuando se murió su ser querido. Entonces, si tú tienes 20, 30 años y todavía lloras con amargura, eso significa que Dios, que tu corazón todavía no ha sanado y no ha sido consolado todavía. ¿Y por qué no ha sido consolado? Porque tú amabas más a esa persona que a Dios. Y Dios, damas y caballeros, no comparte su gloria con nadie. Él exige el primer lugar en tu vida, porque Él es, dice nuestro versículo en Zacarías, el Rey, y en aquel día será llamado Uno. Calladitos, calladitos. Pastor, es que lo que nos está predicando es muy negativo, muy fuerte. Quiero terminar con unos versículos que nos hablan de: hay recompensa para aquellas personas que pongan en primer lugar a Dios. Porque recuérdese que las pruebas no son eternas en esta vida, pero Cristo y sus promesas sí son eternas para siempre. Eso es lo hermoso del Evangelio. Mi papá sufrió al principio cuando vino a Cristo, pruebas y por ponerlo a él en primer lugar, pero ahorita ya no está pasando por eso. Diferentes etapas de la vida. ¿Sí me están siguiendo? Y mire así bien rapidito lo que dice Mateo 19:29. Mejor vamos a Marcos 10:29. Dice Marcos 10:29. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, escucha, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más. Pero eso va a ser en el cielo, pastor. No va a ser en el cielo. Lee tu Biblia, mira que dice: en este, ¿qué? Tiempo. Otras versiones dicen: en esta vida, en este mundo. ¿Y qué van a recibir? No soy profeta de la prosperidad, pero le estoy leyendo la Biblia. Dice: casas, hermanos, hermanas. O sea, lo que el diablo te roba, el Señor te lo regresa. Hijos y tierra. ¿Qué quiere decir que hijos? ¿Que te vas a ir con otra mujer y vas a tener hijos y adulterar? No, que esos hijos que te abandonaron por causa del Evangelio un día van a venir a los pies de Cristo arrepentidos. Esas personas que no querían nada con Dios, por tu buen testimonio y por haber puesto a Dios en primer lugar, un día los vas a ver aquí en la iglesia adorando y bendiciendo el precioso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no nos brinquemos nada de la Biblia. Dice: tierras con persecuciones. O sea que las persecuciones nunca van a terminar en este mundo. Mientras vivamos en este mundo va a haber persecución. Y dice: y en el siglo venidero, la vida eterna, por poner a Dios en primer lugar. Del otro aplauso al número uno.
al que ocupa el lugar número 1 en tu vida, Jesucristo. Último versículo y termino. Romanos 8:28. Romanos 8, porque ya los veo con cara de hambre. A propósito de hambre, hoy es nuestro quinto día, no, sexto, ya ni sé ni qué día, pero seguimos ayunando, ¿ok? Toda esta semana vamos a continuar ayunando. Si usted no está ayunando, estamos en 21 días de ayuno, se puede unir el día de mañana. Llevamos una semana ayunando, buscando el rostro de Dios, su dirección, lo puede hacer, ¿ok? Se puede meter a la página de nuestra iglesia y ahí va a encontrar más información. Romanos 8:28. ¿Lo tienen todos? Dice, y sabemos, fíjate, sabemos, no es que si a lo mejor sí o a lo mejor no, sabemos que a los que ¿qué? Que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo ha sido mal usado. Por ejemplo, doña Chonita ya no sabe qué hacer con su hijo marihuano, su esposo que está enfermo y que no tiene dinero ni para comer. Y llegamos, pero ella es una señora que siempre ha rechazado el evangelio. Nunca ha querido obedecer la palabra. O sea, no ama a Dios. Y llegamos nosotros, no se preocupe, doña Chonita, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. No, este versículo no aplica a doña Chonita. ¿Por qué? Porque dice que a los que aman a Dios. Y si tú vas y le dices eso, lo estás engañando. Este versículo no aplica a los cristianos que dicen que aman a Dios, pero andan en adulterio, pero andan de borrachos, pero andan diciendo malas palabras, andan mal, andan viviendo una vida doble, como charros, un pie aquí y otro pie acá. Este versículo, si tú eres ese cristiano que andas mal, ya dejaste las cosas de Dios, una semana sí, una semana no, vienes a la iglesia un día sí y una no, y no porque te pasa algo, sino porque no te da tu regalada gana de no venir. Este versículo no aplica tampoco para ti porque tú no amas a Dios. Este versículo aplica a las personas que han puesto a Dios antes que a sus familiares. Entonces, no quiero ofender a nadie, pero este versículo tampoco aplica a los que aman a la Virgen María más que a Dios. Porque hay personas que no, pues no se metan con mi virgencita y puro virgencita le oran, puro virgencita se le hincan, puro virgencita. Yo nunca hablo así. ¿Por qué estoy hablando así? Porque el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Ama a María todo lo que quieras, pero no la adores, porque al único que nosotros adoramos es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un solo Dios. Pero de ahí ningún santo, ninguna santa, ninguna estatua, ningún mono, ningún Dios, nada ni nadie merece tu adoración. Solamente aquel que murió en una cruz 2000 años atrás. Entonces, es bien claro, ¿no? Pero si tú amas a Dios y te están pasando situaciones difíciles, la promesa es que todas las cosas ayudan para bien y que en esta vida Dios te va a regresar 100 veces más las cosas que perdiste y en el tiempo venidero la vida eterna.